Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora a La Voz de Israel. Teníamos aquí una indicación para comenzar. Se supone que me iba a tocar el hombro, pero estaba tocando la silla. Entonces yo no sabía qué horas comenzar. Pero ya, por fin, ya hubo contacto y ya pude entender que ya estamos aquí conectados en La Voz de Israel. Ok, un saludo a todos, shalom a todos. Soy Isabel. Bienvenidos a esto que se llama La Voz de Israel. Hoy tenemos un invitado espectacular, un invitado que hacía muchísimo tiempo no nos podía acompañar porque estaba en una serie de circunstancias, de cositas ahí que estaba haciendo, y cuando ya se desocupó, ya
listo Isabel, ahora sí, podemos hacer programa. Y dijimos, ok, súper bueno, súper bueno. Hoy va a estar acompañándonos también nuestro rap Emanuel, así que les voy a pedir por favor, estamos estrenando canal. ¡Ay, ya están! Aquí ya los veo, bendiciones. Henry, por fin te vuelvo a ver, soy tu fan. La vez pasada te vi en el programa Salvavidas, ahí te describí, soy tu fan. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Todo bien, sí. Ah, bueno, saluda, Trasnochando, pero saluda. bien. Ay, sí, es que está, otra vez, estamos desde Israel, entonces él está madrugando, está haciendo tikkun olam, ¿sí? Eso es Sí. lo que hacen allá desde Israel cuando madrugan con nosotros. Pero al que madruga, Hashem le ayuda. Entonces, mi querido Henry, saluda por favor a nuestra audiencia. Muchas gracias, bienvenido hoy. Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos los que nos siguen en el programa y un placer y una alegría estar acompañándolos acá, como siempre. Ay, qué felicidad, en serio que me da felicidad. Y también a nuestro querido rap Emanuel con esa sonrisota hoy, mejor dicho, como un león hoy, porque les tenemos una información súper valiosa. Saluda, mi querido rap Emanuel, a nuestra audiencia. Bueno, shalom, shalom para todos los que nos están allí acompañando. Qué alegría volverlos a ver, verte a ti, nuestra querida Isabel, y a nuestro presidente de la Federación Sionista, Henry. Qué alegría nuevamente tenerte acá en el programa y poder compartir con ustedes este espacio tan especial de Kol Israel, de la voz de Israel. Así que nada, un saludo a toda nuestra audiencia, a todos aquellos que hoy nos están acompañando a través de las diferentes redes. De verdad, muchísimas gracias. Unos problemas antes de conectarme acá, casi no lo logramos, pero ya, estamos acá con todo. Estamos estrenando canal. Estamos transmitiendo desde Kol Israel, desde la voz de Israel, así que por favor suscríbase porque necesitamos más suscriptores para poder llevar más el mensaje. Ok, vamos a entrar en materia porque tenemos dos temas súper importantes, súper chéveres hoy. Y hoy vamos a hablar en este primer segmento de las decisiones. Han habido pues varias decisiones históricas, pero han habido dos que van a marcar un antes y un después, y esta va a ser la extensión de la soberanía israelí sobre Judea y Samaria. Eso lo conocimos hace como unas 2-3 semanas, mi querido Henry, queríamos hablar contigo sobre este tema, pero bueno, ya se dio. Entonces, esto no se trata de una extensión colonial, como se repite en la propaganda antisionista, sino que es un acto legítimo de un Estado que ejerce nuevamente ese control sobre su propio territorio. Entonces, después de ese 7 de octubre, Israel entiende que no se puede dejar un solo hueco de debilidad, y Judea y Samaria han sido un foco constante de esa infiltración de grupos armados radicales. Ha habido un vacío en la autoridad, están grupos como Hamas, la Yihad Islámica y hasta facciones como la OLP Fatah. Han operado desde allí y pues desde allí han amenazado y han atentado contra vidas israelíes y palestinas por igual. Bueno, recordemos que estos territorios no son una periferia lejana, son parte de ese corazón bíblico histórico de Israel, Hebrón, Belén, Shiloh, lugares que forman parte de nuestra identidad como nación. Bueno, entonces, hoy vamos a entender por qué Israel toma esta decisión ahora, qué significa legalmente y cómo afecta a la seguridad y qué beneficios trae a la región. Entonces, vamos a empezar con nuestro querido Rab Emanuel. Y le voy a pedir, por favor, que Emma nos lleves a ese contexto histórico de Judea y Samaria para entender de dónde venimos y para dónde vamos y por qué este paso es coherente con nuestra historia. Entonces, Emanuel, para entender esta decisión Te voy a actual pedir el que... favor que me repitas la pregunta porque tengo el internet un poquito fuerte acá, no me está dejando entenderte bien. A ver si me puedes repetir, qué pena contigo. Ok, tranquilo, Rap. Ya voy con la pregunta. Rap, ayúdanos a entender la decisión actual de Israel de extender su soberanía en Judea y Samaria. Por favor, guíanos en un recorrido histórico que abarque la conexión milenaria del pueblo judío en esas tierras, eh,
las circunstancias en que se tomó, pues, en este reto histórico. Por ejemplo, Jordania toma control, que ocurrió entre 1948, entre 1967, con la población judía que vive allí, con los lugares sagrados, ese acceso, esa preservación, esas expulsiones, esas destrucciones. Bueno, que nos hagas un análisis que nos pueda llevar históricamente sobre todo lo que se dio en este entorno y finalmente cómo para poder enlazar esto con la necesidad actual de ejercer esa soberanía plena al día de hoy. Ahora sí me escuchaste, mi querido Rap. Ay, Dios mío, el Rap tiene problemas con el internet. A ver, a ver, a ver. No, se quedó quieto el Rap. Bueno, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Ahora sí, volvió. Vamos a esperar. ¿Sí? No. Estamos esperando, vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Qué hacemos? Bueno, mientras el Rap entonces organiza, mi querido Henry, te va a tocar a ti ayudarnos con esto. Con esta- Porque, sí, porque el Rap está teniendo problemas con el internet. Pero bueno, ya tú escuchaste la pregunta antes Sí, de, por favor, sí, mi saben, querido Henry. ya Gracias. escuché la pregunta. Yo sé que hay problemas de internet que dicen que está lloviendo mucho en Bogotá, ¿no? Sí, así es. Así es. Pero bueno, a ver, yo te puedo contextualizar un poquito de lo que dices del contexto histórico de la Franja de Gaza entre los años, sin ir muy atrás, entre los años 47 y la actualidad. En el año 1947, después de la resolución del 29 de noviembre de la Liga de las Naciones en aquel momento, se decide la partición del mandato británico de Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío, en el que había un 60% entregado a la población árabe y un 40% aproximadamente de ese territorio a la población judía. En 1947 se da esa decisión de la Liga de las Naciones y en mayo de 1948 se declara la independencia del Estado de Israel con la salida de los británicos del territorio. Como los árabes no aceptan dicha resolución y dicha partición, se da inicio a lo que se llama la Guerra de Independencia de Israel, que duró aproximadamente un año, que había sido la guerra más larga que había librado el Estado judío hasta esta guerra del 7 de octubre, digamos. Después de esa guerra se reconfigura la región y la Franja de Gaza queda en manos de Egipto. Ese territorio permanecerá en manos de Egipto hasta la 1967, y pasó igualmente con los territorios de Judea y Samaria y Jerusalén, por lo menos toda la ciudad antigua y la parte este de Jerusalén en manos de Jordania. Esa franja de Gaza, en 1967, después de la Guerra de los 6 días, pasa a control de Israel, con otros territorios como son la península del Sinai, los territorios de Judea y Samaria y los altos del Golán que controlaba Siria. Desde ese momento, Israel nunca anexó la Franja de Gaza como sí lo hizo con Jerusalén en su totalidad y como lo haría posteriormente con los altos del Golán en 1981. Esa franja obviamente había una población importante de árabes viviendo en la Franja de Gaza, y Israel
tenía control militar de la franja y tenía además un control administrativo sobre la población que allí residía. Ahí se generaron varios asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Dichos asentamientos fueron evacuados posteriormente en el año 2005 con la decisión de Ariel Sharon, y de acuerdo a los acuerdos de Oslo, esos territorios se habían entregado al manejo administrativo y civil y policial a la autoridad palestina, junto a diferentes zonas tipo A que se llamaban así en los acuerdos de Oslo, que eran manejados inicialmente bajo la dirección de Yasser Arafat y posteriormente bajo la dirección de Abu Mazen tras la muerte y elección de Abu Mazen en estos años de principios del año 2000. La Franja de Gaza toma la decisión Ariel Sharon de hacer un experimento que resultó bastante fallido, porque la idea de él era que era ver cómo funcionaría posiblemente un Estado palestino viviendo al lado de Israel. Esa franja fue tomada rápidamente por Hamas después del año 2005. Se arma una especie de pequeña guerra civil en la Franja de Gaza. Las autoridades de Fatah, que eran los que estaban o que manejan Ramallah, digamos, fueron asesinados o expulsados de la Franja de Gaza por Hamas. Y desde ese momento se inició una construcción de un enclave terrorista al lado de Israel. Ellos, en vez de dedicarse a construir un Estado o hacer, digamos, la prueba de lo que podría ser un futuro Estado exitoso palestino, se dedicaron a lanzar campañas año tras año contra Israel, que terminaron en diferentes operaciones a lo largo de estos últimos 20 años, donde lanzaban cientos o miles de cohetes contra Israel y Israel respondía esporádicamente con una u otra operación, unas más grandes que otras, pero en general jamás siguió controlando la Franja de Gaza. Hasta que finalmente, pues el 7 de octubre ocurrió lo que todos sabemos, que fue esa masacre que perpetró Hamas cuando ingresó a territorio israelí, y en los kibutzim del sur y en la fiesta Nova asesinó a más de 1.200 personas, violó, mató, y etcétera, todas las barbaridades que cometieron en ese momento, y secuestró aproximadamente 250 personas que fueron llevadas a la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza aún permanecen 50 secuestrados israelíes, que digamos ha sido el punto más crítico de la guerra, porque no han podido ser liberados como lo prometió el primer ministro, que era uno de los principales objetivos de la operación que está llevando Israel en Gaza. Entonces es como el contexto histórico. Los 2 últimos años, desde casi 2 años, Israel obviamente tuvo que emprender esta campaña de defensa para derrotar militarmente a Hamas. Digo que realmente era imposible convivir con un ente terrorista a su lado que clama por la exterminación de Israel y de todos los judíos sobre la faz de la tierra. Bueno, empezando por los judíos, porque realmente no solo clama por la exterminación de los judíos, también clama por la exterminación de todos los cristianos y otros grupos religiosos que no profesen la fe islámica. Entonces, estamos metidos en este lío doloroso y triste, no solo por el dolor que se causa a la población palestina en sí, sino por la cantidad de vidas inocentes que se pierden y por la cantidad de soldados que estamos perdiendo en esta confrontación con Hamas. Entonces, es el contexto histórico general en el que estamos hasta el momento. Se han hecho diferentes acuerdos y diferentes cese al fuego, donde se han logrado de una u otra forma liberar alrededor de 200 rehenes, y en este momento, pues lo que te decía, quedan 50 rehenes, de los que se presume que 20 están vivos.
Así es, así es. Y mi querido Henry, ya te tenemos, Emma, ya estás bien, ya nos escuchas bien. Sí, y ahora sí los estoy escuchando. Tuve una interferencia acá en el Ay, internet, pero tocó ya hacer otra jugada. no, pero ya te escuchamos súper bien. Bueno, esa pregunta era para nuestro querido Rap. Bueno, ya Henry nos contextualizó históricamente, pero yo sí quisiera hacerles esa pregunta a los dos y es, ¿por qué hasta ahora Israel, la Knesset, toma la decisión de asumir de forma definitiva ese control entre Judea y Samaria? ¿Por qué creen ustedes que se toma ahorita, se toma ahora y no se tomó antes? ¿Y por qué se tardó tanto? Y pues pues se toma esta decisión y pues obviamente el antisemitismo crece. Hay varias circunstancias que se tejen alrededor de esta decisión. Quisiera que por favor los dos, y empecemos por Emma, nos pueda dar como ese análisis del por qué ahora, por qué no antes, y pues todo lo que abarca esta decisión para Israel y para los que estamos en la diáspora, porque no ha sido fácil. El antisemitismo ha crecido muchísimo más. Por favor, mi querido Emma. Bueno, yo creo que son muchas cosas las que se ven allí implicadas. En primer lugar, creo que una de las perspectivas que en este momento más ha tomado fuerza es el darnos cuenta y el despertar que en medio de todo lo que está sucediendo ya es el momento de tomar acciones reales y fuertes. Porque se ha procurado durante muchísimo tiempo manejar más que todo la diplomacia buscando justamente la paz. Recordemos que el actual Estado de Israel se encuentra en todo lo que abarca parte de lo que es Galilea, Samaria, Judea, Jerusalén, los altos del Golán, pero basado en los diferentes acuerdos, hay lugares que se ha buscado en algún momento dar para lo que es la población palestina con el propósito de buscar la paz. Cabe resaltar que siempre los acuerdos han sido buscados por parte del Estado de Israel, es decir, una propuesta de paz real nunca ha venido del lado de los gobiernos palestinos. Y entiéndase bien que no me estoy refiriendo a la población, sino entiéndase a aquellos que lo han dirigido durante todos estos años que han sido grupos terroristas. Y por lo tanto, los diferentes acuerdos que siempre se han venido dando vienen desde la óptica de Israel buscando la paz, pero el terrorismo ha sido tan incisivo y más desde el último evento fuerte que tuvimos, que fue el 7 de octubre, pero que no se ha dejado de presentar los diferentes ataques a nivel terrorista, que ya la postura política y obviamente la sensación dentro de la misma nación de Israel, y ahorita pues Henry que nos estará ampliando mucho más esa información, ya hay una, no sé si la palabra sea correcta, una cierta fatiga hacia toda esta parte. Entonces el territorio que viene ocupado por Palestina, hágase la aclaración que es todo lo que es la zona de Cisjordania, que es parte de Yehudá y Shomron, y lo que viene a ser la parte de la franja de Gaza, ha sido un tiempo en el cual, a medida de que ha venido avanzando todo este tipo de cosas, pues ya cambia la perspectiva. Si en este momento no se toman acciones necesarias para el control, va a ser un panorama que jamás va a cambiar con el pasar del tiempo, sino por el contrario, se va a seguir fortaleciendo. Recordemos que ahorita cuando entró el gobierno de Trump, inicialmente él dio unos plazos, un tiempo establecido para, en este caso, el desarme y el proyecto de paz justamente con Israel. Se incumple un primer acuerdo, se llega a unos segundos diálogos, se incumplen estos diálogos. Entonces ya se denota que no existe una voluntad por parte de Hamas de querer buscar realmente la paz con Israel, sino de simplemente ganar tiempo con el único propósito de volver a armarse, de volver en algún momento a su fase inicial y seguir en una guerra eterna. Entonces creo que en este punto ya la Knesset y la postura también de mucha de la población de Israel y obviamente de los que estamos en la diáspora es ya no más. Ya definitivamente se agotaron todas las opciones y ya es un tiempo de tomar las medidas necesarias para que las cosas se ejecuten de la manera correcta. Muchas gracias, mi querido Rap, mi querido Henry, por favor, tu análisis. Bueno, este es un tema
que es de amplia discusión, no solo creo que fuera en el exterior, sino acá en Israel. ¿Cuál es la estrategia correcta para seguir ahora, para lidiar con el problema de Hamas y como para darle fin a esta guerra? Es un tema muy duro acá en Israel, se discute muy fuertemente porque, aunque obviamente todos saben que Hamas no puede quedar en el poder, digamos, se habla de las diferentes formas como eso debería pasar y qué de primar encima de cuál, de X o Y situación. En el plan último que presenta Netanyahu, que lo presentó a la prensa internacional hace un par de días también en su rueda de prensa, y, y ya que con la última operación que lanzó después del fracaso de las negociaciones y las conversaciones que se estaban llevando con Hamas en Qatar, con la intervención de Egipto, con la intervención de Estados Unidos y probablemente Turquía también está interviniendo en esas conversaciones, dieron cuenta, digamos, que no hay como ningún deseo real de Hamas de llegar a una solución para la entrega de los secuestrados, ni dejar las armas y de poner el poder. Israel, de todas formas, y lo dice claramente Netanyahu, no quiere, digamos, anexar Gaza ni extender su soberanía territorial hacia Gaza, sino tener el control de la seguridad sobre Gaza. Y para esto necesita cumplir los dos objetivos que se han trazado desde el principio de la guerra, que son la liberación de los secuestrados y la derrota de Hamas. Y eso, desafortunadamente, hasta el momento no ha sucedido. Desde hace un par de meses para acá, lo que Israel se ha conseguido es un control de seguridad en zonas mucho más amplias de Gaza. Se habla alrededor del 70 o 75% de la franja de Gaza ya bajo control militar israelí, pero hay dos enclaves muy importantes que no ha entrado Israel, que son la ciudad de Gaza y los campamentos centrales, que así les dicen, los campamentos centrales de refugiados también que se encuentran en la franja de Gaza como en la parte central de dicho territorio. ¿Cuál es la discusión más importante? Que si Israel entra a esos territorios, probablemente ahí están los secuestrados y jamás los asesinará los que quedan vivos. Digamos, es la discusión principal, si se debe hacer un acuerdo a cualquier costo, según algunos, para sacar a los secuestrados y luego lidiar con Hamas. Pero Hamas sabe que su único as bajo la manga son los secuestrados, entonces por eso no hace ningún tipo de acuerdo. Israel también ha dicho que bajo ninguna circunstancia volverá a tener, digamos, la línea de separación que tenía con Gaza. Se ha generado un perímetro de seguridad alrededor de la antigua frontera, digamos, llamémoslo entre comillas, que existía con la franja de Gaza de 1 kilómetro. Que sobre esa zona no hay discusión de que Israel la mantendrá como una franja de seguridad para evitar otro 7 de octubre, como lo promete Hamas, que intentará y volverá a hacerlo cuantas veces lo vean posible. Y Israel propone que después de que sus objetivos se cumplan, esperando que así sea, Israel entregará el control administrativo de la franja a una entidad que no se define aún muy bien cuál sería. Israel se ha dicho claramente que no va a ser la autoridad palestina, probablemente sea un ente manejado por una coalición, probablemente entre Estados Unidos y algunos estados árabes moderados, ya sea Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Este es el plan final con el horizonte político que se vislumbra en Gaza, pero obviamente hay varias condiciones previas que se deben cumplir, que es poder tener el control total de la seguridad de Gaza y que los secuestrados vuelvan a Israel. También dijo Netanyahu y el Gabinete de Seguridad que ya no van a aceptar acuerdos parciales, o sea, que es un acuerdo donde se define que todos los secuestrados tienen que venir en una sola negociación, que probablemente implicará la liberación de terroristas palestinos que se encuentran en este momento en cárceles israelíes, pero es un precio que Israel está dispuesto a pagar y ha ido pagando evidentemente en otras fases de los acuerdos que se han implementado con anterioridad durante estos 2 últimos años. Pero
es tan dura la discusión en Israel que incluso este domingo se convocó a una huelga por parte de muchos partidos políticos y centrales obreras y a la que se han unido varias universidades en el país para decir que el camino que está proponiendo Netanyahu no es el que satisface a toda la población israelí, porque creen que evidentemente prolonga la guerra y no va a liberar a los secuestrados. Pero la pregunta es a qué costo se puede liberar a los secuestrados sin que esto afecte la seguridad futura del Estado de Israel. Es una discusión bien compleja porque es como la decisión entre una mala y otra peor. Entonces, esto es lo que, digamos, lo que se está viviendo y sucediendo en Israel en este momento. Así es, mi querido Henry. Y bueno, yo voy a contextualizarlos un poco más de lo que ha pasado porque ya nuestro querido Henry nos ha mostrado visitos, así como por encimita, de lo que está pasando allá en Israel y generalmente ustedes saben que yo les traigo aquí como el paso a paso como para que entendamos un poquito más. Entonces, antes de seguir en este segundo segmento, porque vamos a hablar precisamente de esa segunda decisión que toma Israel de tomar el control de Gaza, vamos a hablar de esas pequeñas cositas que han pasado, pequeñas no, de esas grandes cositas que han pasado y que han llevado a Israel a tomar también esa decisión. Así que mientras yo voy a ir contando y relatando, mi esposo va a mostrarle imágenes, porque se ha hablado de una serie de infinidad de cosas donde solamente se culpa a Israel, entonces vamos con esa línea de tiempo. Entonces, llevamos 677 días, 50 rehenes israelíes bajo tierra en Gaza, sin hacer llamadas, sin recibir visitas médicas. La Cruz Roja no ha tenido acceso ni una sola vez. Se estima que solo 19 rehenes están con vida, pero en un estado lamentable. Ahí hay una foto, ahí vamos a ver esta foto, que fue lo que también sacudió a Israel, porque realmente que es lamentable, es duro, porque Hamas dijo que podría permitir que la Cruz Roja los visite, pero a cambio de abrir los cruces humanitarios hacia Gaza. Aquí se está viendo cómo camiones cargados de ayuda humanitaria entran a Gaza. No hay necesidad de abrir ningún corredor en los cruces humanitarios porque ya está ingresando la ayuda a Gaza, pero en un video el portavoz de Hamas insta a los gazatíes a preservar y luchar contra Israel con la carne de sus hijos. Él dice así: Hamas declara abiertamente que prefiere que mueran niños palestinos antes de simplemente liberar a los rehenes. Mientras se difunden estas imágenes de la supuesta hambruna para culpar a Israel, las pruebas muestran que la ayuda humanitaria que entra muchas veces es robada. Aquí vemos precisamente, ustedes ven ahorita esos camiones, ven personas encima de esos camiones con armas, ellos le disparan a su misma población que busca acercarse. Ustedes pueden ver en los videos también cómo les lanzan piedras a algunos de los habitantes de Gaza porque ellos saben que esos contenedores van a ir a los túneles de Gaza, no van a ser repartidos. Esto que ustedes ven ahí, ese mercadito que ustedes ven ahí, eso es manejado por Hamas. Ellos cogen esos productos que vienen de la ayuda humanitaria y los revenden en el mercado a precios exorbitantes a la misma población. Entonces ahí estamos viendo que no hay ninguna hambruna, ¿sí? Y que esto es controlado por Hamas ¿con qué fin? Pues venden estos productos y no para precisamente ayudar a los gazatíes, no, para comprar armas, para seguir en su mentalidad de seguir atacando a Israel. Bueno, Gideon Sar va ante la ONU y dice: no vine a negociar, vine a exigir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Esto a raíz de los videos, del video que acabamos de ver, porque les dan a los rehenes les dan agua, muchas veces agua salada, agua de mar, y a veces les dan agua con gusanos. Eso es lo que están recibiendo nuestros secuestrados allá en la franja de Gaza. Gerson, el presidente Gisat Gerson en Letonia, dice es un imperativo moral global. El mundo debe unirse para presionar a Hamas, pero
en ese momento llega a Reino Unido y dice que estudia reconocer al Estado palestino sin exigir la liberación de los rehenes ni el desarme de Hamas. Israel advierte que esta medida tendría consecuencias, incluyendo el fin de la cooperación de inteligencia clave contra el terrorismo. Bueno, muchos gobiernos no presionan a Hamas para detener sus crímenes, pero sí exigen a Israel que frene su ofensiva, ignorando el sufrimiento de los secuestrados. Ustedes ahí pueden ver esos videos, se encuentran. La vez pasada me sorprendió muchísimo, ahí ustedes ven cómo la gente les tira piedras, porque en serio, se llevan esa ayuda humanitaria, pasan a toda, eso sí, si se llevan personas, se llevan personas. Entran 97 camiones y se roban el 90% de esos camiones. Bueno, no hemos tenido un alto al fuego a la vista. Las FDI, como decía nuestro querido Henry, se intensifican sus operaciones en Gaza para asegurar zonas claves. El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba la mayoría. La propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para derrocar a Hamas es garantizar la seguridad a largo plazo. Y ese plan estratégico tiene estos colores. El control de la ciudad de Gaza. O sea, esto significa reforzar el control sobre la ciudad de Gaza, evacuando a 1 millón de civiles y asegurando la zona, despejar Deir al-Balah, me corriges Henry si estoy mal por favor, mediante evacuaciones de civiles y operaciones específicas, derrotar a Hamas, neutralizar las fuerzas de Hamas tanto en la superficie como bajo tierra, porque nuestros soldados están luchando con esta organización que también se guarda bajo tierra. Obviamente el rescate de los rehenes, priorizar la recuperación segura de los rehenes, pero pues sí, está ahorita lo que dice Henry, hay como que bueno, hay 19 rehenes, pero la seguridad de Israel, bueno, hay controversia. La seguridad civil, que es evacuar a los civiles de los gazatíes a zonas seguras con acceso a la ayuda humanitaria porque no les llega la ayuda humanitaria. Es más, ahorita están llevando, no sé si hay un video ahí, amor, sobre cómo botan comida, les botan comida, los llevan comida en aviones porque es la única manera de que sí llegue directamente a la población de Gaza. Bueno, todo esto nos da una perspectiva clara, más clara, de lo que se ha convertido la Franja de Gaza, después de que Israel sale desde el 2005, porque salió Israel desde el 2005, pero pues hemos visto que este territorio se ha convertido en una base de ataque contra el Estado judío y un territorio deteriorado cada vez más por la violencia de su gobierno. Entonces, aquí, eso, perfecto, ahí está este video donde se muestra cómo diferentes organizaciones y países están llevando la comida de esta manera porque no llega la comida. No es por Israel, es por Hamas. Por Hamas están los videos. Me sorprende mucho porque la vez pasada una chica dice, wow, yo nunca había visto estos videos, yo había visto otros videos, obvio, porque cogen videos y los manipulan y no llevan la información real de lo que está pasando. ¿Por qué Israel toma la decisión de tomar nuevamente Judea y Samaria? ¿Por qué Israel quiere tomar la decisión de controlar Gaza? Y lo que decía nuestro querido Henry, no es para apropiarse de la Franja de Gaza, sino porque se necesita limpiar de Gaza a Hamas y poder entregar el control a una organización que realmente vele por los derechos civiles de la población de Gaza, a la población gazatí. Entonces, mi querido Henry, después de dar este resumen que aún refuerza más el porqué de las decisiones de Israel frente a la Franja de Gaza, de Judea y Samaria, entonces voy a hacerles una pregunta integral a los dos para que me respondan, y es que la decisión de Israel de tomar control militar sobre toda Gaza, porque aquí ya estamos hablando sobre toda Gaza sin gobernarla, sino buscar derrotar a Hamas, liberar a los rehenes, garantizar la seguridad a largo plazo, y delegando esa administración a autoridad civil futura. Paralelamente, las FDI distribuirán asistencia humanitaria a los civiles fuera de las zonas de combate. Desde su perspectiva, ¿esa estrategia representa una solución sostenible o solo una pausa antes de un nuevo ciclo de violencia? ¿Qué opinan ustedes? Porque
¿Qué condiciones ustedes creen que deberían cumplirse para que este plan no se convierta en un problema mayor a futuro? Esta sería la primera pregunta. Me dicen si entendieron, si no, vuelvo a repetirla. Por favor, mi querido Emma. Había un concepto que ahorita decía nuestro presidente de la federación referente a lo que está sucediendo allí en Israel y la división que hay de la perspectiva justamente de entrar a la franja de Gaza y de poder tomar el control de ella. Por un lado, muchos consideran de que esto puede poner más en riesgo a, a nuestros secuestrados y por lo tanto puede retrasar cualquier tipo de negociación que lleve a la verdadera paz. Pero por otro lado, el hecho de generar en este instante un alto también es dar la oportunidad de nuevamente la agrupación del grupo terrorista, el rearme de este grupo terrorista, y no solamente de él, sino de aquellos que los están financiando y que están al frente de ellos. Así que yo creo que en tiempos fuertes se necesitan decisiones fuertes y gobernantes que tengan la fortaleza de también tomar este tipo de decisiones. No podemos decir que tenemos un gobierno perfecto, porque en definitiva no es un gobierno perfecto. Pero creo que las diferentes decisiones que se han venido tomando se están tomando desde la conciencia y desde la capacidad de llegar a entender que en este instante, si no actuamos, cuando hemos llegado a generar una debilitación, si se puede decir de manera correcta, de este grupo terrorista, pues no estaríamos en nada, desde mi perspectiva y desde lo que en algún momento atañe al contexto espiritual o torágico. Dice en este caso el libro de Bereshit, que ciertamente la tierra como tal es herencia de Hashem. Y es una herencia que viene de época milenar. Es decir, nosotros no estamos hablando, y la otra vez veía un video bien interesante, donde justamente le hacían una entrevista a una persona palestina y le preguntaban, cuéntanos, ¿desde cuándo está establecido el Estado palestino? Cuéntanos cuáles fueron los reyes o los gobernantes del Estado palestino en tiempos antiguos. Háblanos de la historia. Y realmente no existe, mientras que el pueblo judío es un pueblo que tiene una historia bastante grande, bastante amplia. Y nada más consta decir que desde el año de 1948, cuando se recibe nuevamente parte de nuestra tierra, veamos dos polos que son los polos que muestran la realidad de las cosas, y es qué ha pasado con el Estado de Israel durante estos 77 años versus qué ha pasado con la población palestina que lleva inclusive más tiempo, llamémoslo, en dichas tierras antes de que nosotros pudiéramos retornar a nuestra tierra ancestral, una tierra que siempre nos perteneció. ¿Cuál ha sido el progreso? ¿Cuál ha sido el desarrollo? ¿Cuáles son las cosas que se ven en cada uno de estos ámbitos? Los haters del Estado de Israel, aquellos que odian el Estado de Israel por el mismo antisemitismo, siempre dirán que Israel no ha permitido que haya progreso, lo cual es completamente absurdo. Si nosotros miramos en una gráfica las ayudas que ha recibido a nivel económico Palestina en correlación a otros lugares donde también hay conflicto, es un país que ha recibido hasta 10 veces más ayuda económica y humanitaria que cualquier otro lugar donde realmente sí están habiendo en muchas ocasiones genocidios, porque sí cabe la palabra genocidio, porque es una caza no indiscriminada, sino puntual hacia grupos étnicos muy específicos. Mientras que si nosotros analizamos desde el punto de vista real, Hamas lo único que ha hecho es poner a su población civil como escudo, utilizarla como propaganda para en algún momento inflar más aquella perspectiva de tristeza que ven del mundo y en el cual buscan generar una falsa empatía. Y digo una falsa empatía porque hoy está de moda hablar de Palestina. Hoy está de moda hablar de Gaza. Hoy está de moda tocar ese tema, pero nadie está enfocado en lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y no es porque no debamos hablar de ello. Claro que se debe hablar, pero se debe hablar con una perspectiva clara. Se debe hablar con una realidad. Así que en mi caso personal, para responder la pregunta, según lo que yo analizo, en este instante, el hecho de que Israel entre a tomar el control de la tierra, que es totalmente distinto a tener el poder
político o anexarlo al Estado de Israel. El hecho de que entre a tomar control de la tierra va a generar que en primer lugar se debilite completamente la estructura de Hamas, en segundo lugar que la población civil que se encuentra en Gaza, la población palestina, pueda tener un verdadero surgimiento y pueda en algún momento experimentar lo que sí experimenta el mundo árabe dentro del Estado de Israel, porque recordemos que dentro de las FDI no solamente milita gente judía, sino tenemos árabes que hacen parte de nuestro Estado, del Estado de Israel, y que reciben la igualdad del trato que nuestra Constitución en algún momento establece. Y creo que el hecho de que Israel entre a tomar el control de la tierra permitirá que el mundo realmente analice el progreso de Gaza y por lo tanto se derrumbe aquella discurso en el cual se busca en algún momento mostrar que el que ha recibido la opresión es el opresor, en el caso nuestro el Estado de Israel. Aquel que ha recibido los ataques ahora es tildado de verdugo por defenderse y por buscar su supervivencia. Y finalizo diciendo algo que hemos analizado ya en muchas ocasiones en programas anteriores y es, muéstrese en el mundo entero las veces que judíos o israelíes figuran en las noticias por actos terroristas. Simplemente nos damos cuenta que nosotros no estamos interesados en conquistar el mundo, estamos interesados en defender nuestra tierra y nuestra existencia. Y véase el mundo cómo está siendo afectado por el terrorismo y aún así se sigue defendiendo hoy en día como si fuera una causa justa. Gracias, mi querido Rab. Mi querido Henry, por favor, ¿cuál es tu perspectiva frente a esta situación? Bueno, específicamente a tu pregunta, Isabel, creo que si el plan de Netanyahu tuviera éxito, en el sentido que lográramos la liberación de los secuestrados y lográramos sacar a Hamas totalmente de cualquier manejo de poder en la Franja de Gaza, la ecuación del Medio Oriente habrá cambiado para bien y por muchos años. Y asimismo lo reconocen los estados árabes moderados, digamos, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, el mismo Qatar, que es entre otras cosas, una muy mala influencia en el Medio Oriente a través de sus redes de educación radical que ha difundido a través principalmente de su cadena televisiva de Al Jazeera. Pero evidentemente esos estados árabes incluso reconocen que la solución pasa por eso, por la salida de Hamas de la Franja de Gaza y establecer una coalición que le dé alguna perspectiva de futuro a esa población y a ese territorio. Los que desafortunadamente no entienden eso son, digo que con mucha ingenuidad, los gobiernos como los de Francia, Inglaterra, Canadá o Australia, que andan declarando que van a reconocer un futuro Estado palestino. Estas declaraciones lo que hacen es incentivar a Hamas para prolongar la guerra de una forma eterna, porque Hamas se da cuenta que su propaganda y su método de publicidad engañosa está dando frutos y desafortunadamente estos gobiernos, entre comillas, liberales que tienen estos estados en este momento, cogen el anzuelo y le hacen el juego a Hamas. Y esto desafortunadamente va en contra del beneficio de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo palestino, que son los que terminan en definitiva sufriendo. La única solución definitiva y permanente es la salida de Hamas. Eso creo que no hay ninguna discusión al respecto. Y creo que los que lo tienen claro y ha sido un factor determinante para esto ha sido también el gobierno de Trump en Estados Unidos, que saben que la única solución pasa con la derrota definitiva de Hamas. Evidentemente, entrar a las últimas zonas de Gaza que no están bajo el control de Israel
evidentemente va a generar una ola de rechazo nuevamente en el mundo, como sucedió cuando Israel iba a entrar a la zona de Rafah hace, hace aproximadamente un año o algo así. Y es por el desconocimiento de la gente de lo que está pasando en la Franja de Gaza y de las noticias falsas que jamás difunde y que todo el mundo retransmite sin verificar y sin constatar realmente la realidad. Las noticias, como tú decías, de la ayuda humanitaria que no llega, que desafortunadamente está estancada en el cruce, en los diferentes cruces que Israel tiene con la Franja de Gaza, en Kerem Shalom, en Kisufim, en los diferentes cruces que las imágenes están ahí y hablan por sí solas. Miles de camiones y containers estancados porque jamás no deja que pasen y las Naciones Unidas no tiene la capacidad logística ni el deseo de entregarlas rápidamente. Y las falsas imágenes de la hambruna con una, diría, exitosa campaña de Hamas difundiendo imágenes falsas de una hambruna que no existe en Gaza, como ya también se ha mostrado infinidad de veces con fotos falsas que, por ejemplo, el New York Times publica en primera página en una escala gigantesca de un niño aparentemente desnutrido, pero que finalmente se comprueba que no es un niño desnutrido, sino es un niño con un desorden genético que le provoca esa condición en la que se ve en la foto. Y finalmente, cuando se comprueba, el New York Times, en vez de corregir en la misma magnitud que publicó la primera foto, corrige con una pequeña línea en Instagram o en Twitter diciendo, sí, hemos comprobado que la imagen que publicamos es falsa. Pero obviamente el daño ya está hecho. Y como decía muy bien Emanuel, es trendy o está de moda el eslogan de Free Palestine y la gente repite como loro sin averiguar nada, desde el río hasta el mar, que es lo que no es otra cosa que el exterminio del pueblo judío en la tierra de Israel. Y eso es lo que finalmente busca Hamas. Hamas no ha renunciado ni un solo día ni ha cambiado en su lenguaje diciendo que su finalidad es la destrucción total del Estado de Israel y que no aceptará nunca convivir con el Estado de Israel como vecino. Entonces la solución que promueven países como Francia, Inglaterra, Australia de dos estados, uno palestino y un estado de Israel, en este momento es totalmente inviable. No sabemos cómo va a cambiar el mapa político en el futuro, pero en este momento Israel ya se dio cuenta y la población israelí en sí se dio cuenta que es imposible en este momento convertir un Estado palestino, que no hay con quien hacer la paz y que hacerlo sería un suicidio para el Estado de Israel en este momento. Sí, sí, así es. Yo quiero preguntarles una cosita. ¿Es cierto que dentro de los acuerdos Hamas pidió Jerusalén? Evidentemente ha pedido Jerusalén, pero ese es el eslogan básico de su pedido, pero en realidad te están pidiendo el 100% de la tierra de Israel. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Cuando hablan de cómo es el acuerdo, por ejemplo, en esta primera fase del acuerdo, y creen que la gente habría que ser muy ingenuo para comer ese cuento. Sí, que Israel se retire de la totalidad de la Franja de Gaza, que abran de vuelta los cruces de Rafah con Egipto, y que al final, después de eso, hablaremos de la evolución de los rehenes y finalmente reconquistaremos toda la tierra que nos pertenece. Toda la tierra, ellos hablan de toda la tierra de Israel, no hablan de un Estado palestino al lado de Israel, sino un Estado palestino sobre Israel. Entonces, realmente no hay soluciones. Y como siempre, y como la mentira está permitida en el lenguaje, en ese lenguaje islámico, para alcanzar los objetivos, entonces ellos lo que pretenden es que haya una tregua, ya sea de 1, 6 meses, un año, para rearmarse. Por eso es que piden que se despejen los cruces con Egipto para poder rearmarse y conservar a los rehenes, que son su única arma en realidad en este momento, por lo que Israel no ha podido terminar de derrotar a Hamas.
pero eso siempre es, obviamente siempre piden Jerusalén, pero es solamente un indicio, y no piden, digamos, como se ha llegado a ofrecer en previas discusiones en el 99 o en el 2006 en las negociaciones de paz, que Israel ha estado incluso dispuesto a hacer Jerusalén como una futura capital de un Estado palestino. No, ellos piden la totalidad de Jerusalén, pero además la totalidad de Israel al final, al fin. Y eso nunca, por eso es que con ellos no creo que haya ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Sí, sí, también había escuchado también que el líder supremo pues de Hamas dice que si no hubiese sido por el 7 de octubre, no les hubieran tenido en cuenta formar el Estado palestino, una mentira totalmente desfasada. Bueno, vamos a saludar por aquí a los que están conectados porque no los hemos saludado. Entonces vamos a saludar a Yarna Biprox. Saludos, shalom. Vamos a saludar a Alejandra Mitev. Shalom, bendiciones, le seguimos desde Argentina. Fuerza Colombia, Laila Top, muchas gracias, mi querida Alejandra Mitev. También tenemos a Javier, shalom, shalom. Hola Javier, ¿cómo estás? Y a todos los que se conectan, un saludito. Si quieren ahí enviarnos mensajes, preguntas, ya saben, pueden preguntarle aquí a nuestros panelistas cualquier inquietud que tengan. Y pues sí, estos fueron los dos temas que queríamos tratar el día de hoy. Esa es la realidad que se está viviendo en Israel. Es una realidad tremenda, porque sí, estamos hablando de 19. Tú decías 20, pero escuché que eran 19. Pero bueno, esperemos que estén los 20 todavía, porque pues solamente vimos imágenes de dos de ellos. El resto, si no tenemos imágenes, no se permite la entrada de la Cruz Roja a la Franja de Gaza. También escuché que, de nuevo, Greta quiere entrar a la Franja de Gaza y va a idear un plan para entrar. Deberían dejarla entrar. Sí, que se quede allá. Sí, yo creo que sí, ya es hora de dejarla entrar. Sí, pero pues bueno, esperemos que llegue. Pero bueno, sí, han intentado entrar por otras zonas, pero los vi que Egipto los cogió y les quitó los pasaportes, mejor dicho, eso ha sido un boom. Pero bueno, para los que estamos en la diáspora, sabemos que cada vez más se nos cierra más la libertad de expresión, se nos cierra más todo. Yo a veces siento un enclaustramiento y a la vez siento como un celo muy enorme de hablar y seguir hablando. Pero bueno, quisimos, hace como unas 3 semanas quisimos tomar el tema de lo que hicieron aquí, lo que hizo Gustavo Petro, y no pudimos hacer el programa, mi querido Henry, o sea, no, se enfermaban, o sea, pasaba una cosa, pasaba otra, no pudimos hablar de lo que, de esa cumbre que realizó Petro, y quisiera, mi querido Henry, que pudiéramos abordar ese tema. Yo sé que ya ha pasado el tiempo, pero abordémoslo porque yo no me quiero rendir. Yo quiero, por favor, citas médicas, por favor, tomémonos alguna cosita como para no enfermarnos, porque en serio, eso fue duro. No se pudo hacer. Mi querido Henry, ¿podríamos contar contigo para ese programa? Por favor, aquí ya lo estoy abrochando en vivo y en directo. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Cuenten conmigo. Por favor, mi querido Henry, porque necesitamos hablar del tema. Porque, hágame el favor, es la voz de Israel. Así es. Entonces, así es, mi querido Henry. Entonces, no siendo más, hemos terminado. No sé si quieren agregar alguna otra cosa de lo que hemos hablado sobre estas dos decisiones que van a cambiar todo el mundo y lo que les decía, lo del antisemitismo, porque es triste. En serio que sí. No, a mí no me da miedo sacarlas. La vez pasada llevé mi saquito naranja de Israel y mi esposito llevó su tzitzit en el centro comercial y ahí recibimos miradas, pero dije, cualquier cosa, no voy a decir nada. No, así es, hay que estar orgulloso y mostrar nada, no voy a decir nada. No más. Pero no, ha sido. Así es, el antisemitismo crece, ha crecido
de una forma exorbitante desde el 7 de octubre, paradójicamente, porque los que atacaron, los que fuimos atacados y víctimas fue el pueblo de Israel. Pero bueno, siempre se trata de construir esa narrativa como ha sido a lo largo de la historia. Antes primero se construía la narrativa y luego se generaban los hechos. Así fue siempre, se generaba que los judíos eran culpables de X o Y cosa, de contaminar las aguas o de matar niños para rituales, y luego acontecían los hechos, los pogroms, las persecuciones, las matanzas. Y Sí, desafortunadamente el símil con Israel es lo mismo, se construye la historia de un Estado genocida, de un Estado colonialista, para justificar los ataques contra el pueblo de Israel, y en este caso representado por su único Estado, el único Estado judío que existe en el mundo. Entonces, primero se construye la narrativa, eso es repetitivo, y luego se pasan a las acciones. Pero sí, así es, afortunadamente, pero hay que combatir el antisemitismo con esto, con educación, hablándole a la gente, haciéndole comprender las cosas. Y así una es. última cosa, desafortunadamente, para no dejar de mencionarlo, eh, con la tristeza, digamos, que me embargó, y creo que a todo el pueblo de Colombia, por la muerte de Miguel Uribe Turbay, realmente un amigo del pueblo de Israel y de la comunidad judía muy cercano, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, realmente una mente brillante que acá, pues, me ha causado una increíble tristeza, su muerte y su desaparición gracias desafortunadamente, a los incentivos macabros que ha promovido este gobierno en ese discurso de odio tan radical y tan horrible que ha practicado desde que asumió el gobierno. Entonces, sí, unas palabras de mucha tristeza y de mucho apoyo a su familia y en general al pueblo colombiano, que ojalá se dé cuenta de que esto no puede seguir así, que hay que tomar un cambio y un rumbo diferente para que personas tan increíbles como era Miguel no sufran esta suerte tan lamentable. Sí, sí, así es, sí, todavía estamos, hoy precisamente se declararon 3 días de luto, hoy se cumplían los 3 días de luto, y sí, fue bastante controversial, bastante duro, porque sí, bastantes personas tenían la fe de que él se iba a poder levantar, pero bueno, la voluntad de Hashem ha sido esa, Sí, pero esa voluntad de Hashem no es para que nos quedemos quietos, es para que respondamos con más fuerza todavía, porque eso es lo que quiere, que nos quedemos quietos, que no hablemos, que no llevemos el conocimiento, que no hagamos estos programas. Y pues no va a ser así. Por mucho tiempo, eh, eh, por el temor, se tomó la decisión de como que no nos mostremos tanto, mejor quedémonos quietos, pero no, hay que cambiar ese pensamiento y lo estamos haciendo. Y pues sí, bastante duro, pero esto que nos haga más fuertes, que nos haga más fuertes, más resilientes y más decididos a enfrentar este gobierno, a dar pasos, no solamente pasos de fe y oración, sino de acciones, es lo que necesitamos en este país. Mi querido Rap, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer el espacio que se nos brinda para justamente alzar la voz desde Israel, que hoy, en voz de nuestro presidente, del presidente de la Federación Sionista de Colombia, Henry Ackerman, nos ilustra mucho más de lo que está sucediendo. Y quiero, ya para cerrar, recordar una de las palabras más preciosas que puede llegar a ver dentro del contexto de la Tanaj, que es en el libro de Isaías 49, 6, que dice: te pondré como luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y esto significa que el pueblo en general y todos aquellos que están a favor de la verdad, es el momento de unirnos. Un hecho tan trágico como el que estamos teniendo que vivir actualmente acá en Colombia, y la tragedia que vivimos en Israel constantemente, porque la vivimos constantemente con todo lo que se está viendo por parte de estos grupos terroristas, no es el tiempo de acallarnos, es el tiempo de alzar nuestra voz más fuerte que nunca y de unirnos en pro de la verdad. Así que yo hago una invitación y un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros
para que realmente interioricemos en buscar la verdad, no en buscar las narrativas amarillistas y fascinantes que hoy se presentan, que se disfrazan de justicia, sino en buscar la verdad, en ser amigos de la verdad y en hacer las cosas en pro de la verdad. Les envío un grande abrazo a todas las personas que nos han acompañado allí en las diferentes plataformas. Un grande abrazo para nuestro presidente que siempre está dispuesto ahorita de madrugada allí en Israel, pero él está con nosotros. Y a Isabel y su querido y amado esposo, de verdad, muchas gracias porque hacen posible que todas estas cosas lleguen a tantas personas. Un grande abrazo y shalom para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, denle me gusta, por favor, suscríbase. Ahí están las redes sociales. Por favor, miren, ¿qué pueden hacer? Compartir este programa. Eso es lo que podemos hacer para poder seguir llevando este mensaje a más personas. Y aquí hay un último mensaje que quiero leer de Alejandra Mitev y es: Col Israel es un programa amable. Sigan así, pocos son humildes. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Sí ven? Por favor, mi querido presidente, más. Queremos más su presencia, por favor. Sí, yo soy tu fan. Listo, entonces, no siendo más, esto es Col Israel. Los invitamos a que estén con nosotros conectados dentro de 7 días. Y shalom y muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, mi querido Emma, gracias, mi querido Henry. Ahora sí, vaya a mimir, mi querido Henry, vaya a mimir. Gracias. Otro ratito. Abrazos, bendiciones a Abrazo, todos. un abrazo. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Únete a nosotros a ¿Usted no sabe quién soy yo? En este programa conoceremos a nuestros invitados más allá del nombre o el rol del personaje. Porque todos alguna vez hemos querido decir ¿usted no sabe quién soy yo? Únete a nosotros a ¿Usted no sabe quién soy yo?